Muchas gracias, Moisés. Muy buenos días con todos. Es un gusto darles la bienvenida a este bloque de Certus Talks, un espacio que busca inspirar y transformar a través de las ideas, la experiencia y la innovación. Como bien ya lo ha mencionado Moisés, hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental para el presente, pero también para el futuro de los negocios, que es la logística 4.0 y la automatización. En un entorno cada vez más digital, la logística no solo enfrenta el reto de incorporar tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas o el Big Data, sino también el mantener su esencia, la conexión entre procesos, personas y propósito. Contamos con dos destacados ponentes internacionales que nos acompañan desde su experiencia en el sector. Sin más, quiero presentar a Alexander Cardoso, fundador de Kensei Consulting, especialista en supply chain, con más de 25 años de experiencia y ex jefe de logística en Coca-Cola. Con él abordaremos cómo la digitalización y la automatización deben ir de la mano de una gestión inteligente de procesos, capacidades y competencias, recordando que la tecnología solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas. Y también nos acompaña Martín González, CEO de Montecón en Uruguay e integrante del Consejo Asesor de la UCU Business School, quien nos mostrará cómo la automatización y el análisis de datos están construyendo puertos inteligentes más seguros, sostenibles y humanos. Los invito a todos a disfrutar de este bloque que une visión estratégica y práctica que nos ayudará a entender cómo la automatización puede impulsar el desarrollo siempre con el factor humano como eje central. Sin más, le doy el pase a Alexander Cardoso. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos, un gusto en estar acá compartiendo tiempo con Matías también, un gran profesional de acá de Uruguay, así que bueno, un honor para mí poder estar en este bloque y bueno, agradecido por la oportunidad. Yuriko, ¿comparto pantalla o se presenta Matías? Sí, continuamos con Martín. Muchas gracias, Alexander. Vamos a darle el pase Bueno, a Martín González para que pueda presentar. Martín, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Antes que nada, agradecerles el espacio, la oportunidad para conversar y para intercambiar estos conceptos que son tan interesantes y tan novedosos también. Quiero antes que nada agradecerle bueno, lógicamente que a Certus y al profesor Rodolfo Kremer, que ha sido siempre muy inspirador y para mí, y bueno, que me invitó a participar de este momento. También quiero agradecerle a mi equipo que me ha ayudado con la preparación de esta ponencia que voy a estar representando. El tiempo es tirano, así que sin más, comienzo. Voy a darle un enfoque a la logística 4.0 desde la óptica de los puertos y de la gestión portuaria. Em, Entiendo que ustedes ahí van a ir pasando la presentación. Bueno, no los quiero aburrir mucho con lo que es mi trayectoria. Yo tengo 25 años en la industria, tanto marítima, logística como portuaria. Soy licenciado en negocios internacionales por la Universidad Católica del Uruguay. Tengo un MBA por la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente soy CEO de Montecón, que es un operador portuario multipropósito en el puerto de Montevideo, el más grande de las áreas públicas. Es una empresa que pertenece al Grupo Ultramar de Chile y a ATCO de Canadá. Soy director de una concesión portuaria que tenemos en el oeste de Uruguay, en Nueva Palmira, una terminal de granos que movimenta granos de distinto tipo para exportación. Bueno, yo he tenido distintas experiencias de gestión en terminales de contenedores, en logística asociada a grandes piezas, carga especializada, sobre todo renovación de matriz energética en Uruguay, que lo vamos a estar viendo más adelante. Así que, si les parece, podemos comenzar. En primer lugar, aquí tenemos el temario de lo que vamos a estar intercambiando y conversando. En primer lugar, una breve presentación de lo que es el país, de lo que es Uruguay, para todos los que nos están escuchando. Uruguay es un país chico, situado
Sudamérica, tiene una población de 3,5 millones de habitantes. Generalmente decimos que hay otros 3,5 millones en el mundo, por ahí. Tenemos una exportación en torno a los 13.000 millones de dólares, un PBI cercano a los 60.000. Um, un- Esto integra un 16% del PBI y un aspecto que es muy importante y que lo vamos a estar tocando en la presentación es que tiene hoy por hoy en su matriz energética prácticamente un 100% de abastecimiento renovable a través de distintas energías, hidroeléctrica, viento y sobre todo también biomasa. Sí, siguiente, tenemos unos videos para presentar y compartir. Martín, no tiene audio el video. No tiene audio, Sí, no entiendo que logramos lo están. escucharlo, pero sí visualizarlo. Perfecto. Este lo están corriendo ustedes, ¿verdad? Sí, Milagros, revisamos por favor el audio. Mientras tanto, voy transmitiendo los videos. El objetivo inicial es mostrarles la actividad portuaria de Uruguay y sobre todo de Montecón, qué es lo que hacemos para luego ya introducirnos en lo que es la logística 4.0 más asociada a la actividad portuaria, que es donde vamos a estar centrándonos en la presentación. Tú me dices ahí, Yuriko, cómo viene Milagro. Sí, ya estamos nuevamente con Milagros. A ver, Milagros, damos play. Sí, seguimos escuchando bueno, visualizando el video, pero no escuchando. Imagino Bueno, que, Martín, el podemos ir video. explicando, ¿te parece? Sí, Sí, el video. este es un ingreso de un buque de 51 metros de manga y unos 335 metros de eslora. Es el buque más grande que llega a los puertos de Montevideo, al puerto de Montevideo hoy, a los muelles públicos. Ahí observamos lo que es el ingreso a la bahía y en qué consiste la operación de carga y descarga de contenedores, que es fundamentalmente a lo que nos dedicamos en Montecón. Cada uno de estas actividades tiene y está plasmada por una presencia muy importante de lo que es la tecnología y de alguna manera nos pareció una forma interesante de introducir al tema y a lo que es la logística 4.0 porque está tan presente sobre todo en la interacción. Hay otro, entiendo, y con eso ya podemos dar paso a lo que es la presentación. Aquí básicamente lo que estamos viendo es carga multipropósito, es decir, no solamente contenedores, sino también capacidad de carga diversa, en donde también la logística 4.0, como vamos a ver más adelante, y sobre todo lo que son los integrantes de la logística, cumplen un rol fundamental en lo que es trazabilidad, en lo que es eficiencia, en lo que es digitalización de cada uno de estas fases de la logística y de la operación portuaria.
Muy bien. Bueno, en principio creo que es importante localizar la línea de tiempo de las distintas evoluciones que ha tenido la logística. Y para darle un punto inicial, tenemos lo que se llamó, lo que podemos identificar como la logística 1.0, con el surgimiento de la revolución industrial, y donde se empieza a utilizar el agua y el vapor a los efectos de trabajar mejor la industria y facilitar una serie de mecanismos industriales. Posteriormente, cerca de 100 años después, se identifica la logística 2.0, donde tenemos ya una producción en masa, donde aparece la línea de montaje de Henry Ford y donde hay una transición en lo que es la fabricación a vapor y empieza a aparecer la energía eléctrica. Cerca de 100 años después, nuevamente una nueva evolución en la industria, se identifica la logística ya 3.0, y ahí empieza a surgir la digitalización. Esto empieza a incorporar algunos elementos nuevos, como es la eficiencia, como es una mayor capacidad de producción, y empieza de a poco también la interacción de elementos digitales con lo humano, para lo que es hoy por hoy, y arribar luego de una serie de años, pero ya no 100, ¿no? Ya con una evolución mucho más acelerada, lo que es la logística 4.0, que la identificamos con un origen principalmente en Alemania, pero no de manera exclusiva. Se puede identificar en diversas industrias, también en países asiáticos, sobre todo Japón, este, donde empezamos ya con una declarada combinación de tecnologías físicas y digitales, donde hay un enfoque diferente hacia lo que es la propia industria. Hay un objetivo en la eficiencia, pero también hay un objetivo en el cuidado del trabajador, en cómo aportar al trabajador los beneficios justamente de la logística y principalmente la tecnología desarrollada, ¿no? Y empezamos a identificar aspectos muy importantes, sobre todo lo que hace a la información en tiempo real, la automatización y un mayor nivel de producción en general, de eficiencia. Y eso es en lo que estamos hoy, y de a poquito haciendo una transición a lo que en principio uno podría llamar la industria o la logística 5.0, donde ya tenemos una interacción de la tecnología con el trabajo y con la capacidad física, donde conversan de manera cada vez más interactiva, y se empieza a poner, se pondría a empezar a poner mayor foco en todo lo humano, en la sostenibilidad, en la producción responsable, en aspectos ambientales, y en cómo va a ser justamente la introducción de esa industria 5.0, en la que todavía estamos en transición y por eso no identificamos con una fecha específica. Entonces, dentro de lo que es la logística 4.0, podemos interpretarla como es la adopción a los principios de la industria 4.0, y tenemos una digitalización de procesos que es fundamental, y que ayuda justamente y está presente en las tecnologías avanzadas. Hay un objetivo de ampliar la eficiencia en lo que es la cadena de suministro, una eficiencia que luego vamos a ver que se amplía mucho en la cadena de suministro, pero que en lo que hace al desarrollo portuario parecería que empezó un poquito más tarde, y brinda un conjunto de soluciones a la industria para eh, transformarla de una manera muy, muy relevante. Tenemos el manejo de sistemas independientes e interdependientes por medio de esta irrupción. Entonces, si me ayudan ahí, vamos pasando las diapositivas. Podemos identificar en la logística 4.0 tres grandes características y tres grandes bloques. El Internet de las cosas y las automatizaciones, todo lo que es la inteligencia artificial, y la Big Data, el análisis de la propia información que va surgiendo.
Dentro de lo que es el Internet de las cosas, identificamos dispositivos integrados en red, un entorno dinámico que está interconectado en la propia gestión logística, y cada vez una menor interacción humana que apunta justamente a hacer del trabajo algo más sostenible, algo más cuidado, y le vamos a empezar a notar un poco en lo que es la seguridad de las personas. Es decir, le damos paso a la tecnología, en la logística, para cuidar más a la persona, para evitar accidentes de trabajo, para hacer más sostenible el trabajo, en este caso portuario, que es el enfoque que le estamos dando. Por ejemplo, en Montecom podemos identificar sistemas como el Navis, que es un sistema global de gestión portuaria, en donde el sistema ayuda de manera muy eficiente a lo que es la localización de los contenedores en el buque, ya va a informar cuál es el mejor lugar para ubicar esos contenedores en la terminal, lo mismo la descarga, y el sistema en paralelo va gestionando una serie de aspectos, va gestionando, bueno, de qué manera se carga el buque de forma segura, cuidando su balance, cuidando y considerando los distintos puertos que va a ir tocando a lo largo de su tráfico, entonces disminuyendo la cantidad de movimientos que hay que hacer a lo largo de esos puertos. Eso tiene un impacto directo en los costos de maniobra y en los tiempos en los que el buque está en los puertos, pero también de qué manera se van a activar esos contenedores en las terminales, cuidando los principios de justamente eficiencia y costo, es decir, el sistema va a ir informando, y es lo que hace, dónde corresponde entregarlos en función del momento en el que van a salir del puerto, en función del lote y la cantidad de contenedores que hay para entregar o para recibir, y buscando un principio de eficiencia: menores removidos, menores distancias y tiempos eficientes a la entrega hacia los clientes. Lo mismo pasa con el equipamiento. Hoy por hoy tenemos equipamiento que pesa de repente 500, 600 toneladas, que tiene más de 60, 70, 80 neumáticos, y que a los efectos de la operación se pueden operar por control remoto. Donde antes un trabajador tenía que escalar 12, 13, 14 pisos y operar desde arriba, hoy por hoy, con el avance de la tecnología, se puede operar ese tipo de equipamiento por control remoto sin generarle un esfuerzo al trabajador en determinados aspectos. Por ejemplo, en lo que hace a la movimentación del equipo. Y esto es un aspecto que a nosotros nos gusta destacar mucho en lo que hace a la logística 4.0, porque no hay logística 4.0, no hay industria 4.0 sin personas. Y en esto creo que tenemos un punto de contacto con lo que fue el panel anterior, que destacó mucho a través de lo que era la empatía, a través de lo que es el propio sentido humano, la intervención del hombre. Y lo que apunta la logística 4.0 y el uso de las tecnologías avanzadas es hacer de esa intervención del hombre algo más seguro y algo más sostenible. En materia de automatizaciones, la tecnología nos ayuda a hoy por hoy tener prácticamente en un 100% una digitalización en lo que es la liberación o recepción de carga, evitando que las personas tengan que trasladarse hacia el lugar donde pasan las cosas. Y haciéndolo de manera segura, de manera trazable, de forma que si surge algún inconveniente, haya una trazabilidad hacia lo que fue la operativa. Eso es muy importante porque eso tiene un impacto en los tiempos, tiene un impacto en la eficiencia, tiene un impacto en los aspectos de seguridad, tanto de la operativa portuaria y los trabajadores portuarios como de los clientes, que evitan la presencia en lugares que tienen mayores riesgos a los efectos de poder, por ejemplo, liberar y movimentar sus cargas. Esto es lo que hace referencia al Internet
de las cosas y a las automatizaciones, como uno de los bloques, de los 3 bloques que dijimos que integraba o sobre los cuales se para la logística 4.0. Podemos ir avanzando. En lo que respecta a la inteligencia artificial, eh, esta está dotada en lo que hace a la logística 4.0, la dota de inteligencia a todos estos sistemas logísticos. Permite controles en tiempo real y sobre todo nos aporta una capacidad predictiva en lo que es la propia logística portuaria. Y eso también tiene un impacto en el servicio que a nivel de logística y a nivel de operación portuaria se da. Predecir y poder armar logísticas y cadenas logísticas que estén lo más libres del impacto de imprevistos debería ser el foco en cada una de las actividades que hacemos a nivel logístico. Y esto, todo lo que hace a la inteligencia artificial en el puerto lo tenemos identificado en 2 grandes áreas. Todo lo que es seguridad, tanto seguridad física como seguridad del trabajador. Hoy nosotros en los puertos y en lo que hace a la operación portuaria, puntualmente en Montecón, tenemos una trazabilidad de más de 300, 400 cámaras a lo largo del puerto, con sistemas que evitan que uno tenga que estar permanentemente viendo las cámaras, lo cual no tiene ningún tipo de valor en lo que hace al propio trabajo y se imposibilita a un número tal darle seguimiento como corresponde. Entonces, a través de lo que es este avance tecnológico, el software alerta situaciones que una vez que está configurado, identifica como situaciones anómalas. En materia de seguridad, invasiones de predios, contaminación de contenedores, un aspecto que hoy por hoy a nivel mundial está muy en boga y que es muy, muy importante. Pero también, por ejemplo, en lo que hace a la seguridad del trabajador, en lo que es safety, los software hoy por hoy identifican situaciones inseguras y alertan y disparan llamados o alarmas cuando se debe corregir alguna situación que es insegura. Voy a poner un ejemplo concreto. Un trabajador que no cuente con su equipo de protección personal de manera completa, es identificado por los software hoy por hoy y nos ayuda a evitar que ingrese una operativa en donde pueda correr riesgo su salud y su integridad física, producto de no justamente utilizar el equipamiento correspondiente. Y así un montón de aspectos que hacen de esta nueva etapa en la logística una industria cada vez eh, más segura, más eficiente, más productiva, como venimos diciendo. La tercera pata sobre la cual se para la logística 4.0 en lo que es la actividad portuaria es lo que es el Big Data, el análisis, la analítica de la actividad constante. Yo recuerdo hace 20, 25 años cuando ingresé a la industria, había información que solamente tenían algunas de las partes que jugaba el partido en lo que era la operación portuaria, por ejemplo. Y esa información se utilizaba en función de los intereses de cada una de las partes, y no siempre era utilizada de la mejor manera. Entonces hoy, la información en tiempo real y sobre todo la disponibilidad de esa información a todos los actores de la cadena genera mucha más transparencia, genera mucha más seguridad en lo que respecta a cómo van pasando las cosas. Permiten, y porque esto es un sistema que está interconectado, permiten justamente la predictividad de cómo van avanzando las operaciones. Y en ese sentido, nosotros podemos tener una trazabilidad de punta a punta de lo que es
la operación del barco, como veíamos en el video, desde el momento que entra hasta el último contenedor que se descarga. Y esa información está online, tanto para los clientes exportadores e importadores como para el propio dueño del barco, que puede ir sabiendo en qué momento va a ser liberado ese barco y automáticamente y en paralelo saber si va a llegar a las ventanas disponibles de los siguientes puertos. Ejemplo, Brasil en el Río de la Plata. Y esto es algo que ustedes ahí en Perú, por ejemplo, con un puerto de primer mundo y de primer nivel que tienen hoy, como es Chancay, sin duda están a la vanguardia de este tipo de logística y de avance. Ni que hablar todo lo que hace a los KPI, podemos seguir pasando en la presentación, todo lo que hace a los KPI de los negocios, de la propia gestión portuaria y logística, los distintos dashboards para poder justamente ir midiendo en tiempo real las distintas operaciones. Para que ustedes se hagan una idea, en una operación portuaria hay varios sistemas que van operando en paralelo. Todo lo que hace al producto buque, es decir, la carga y la descarga y la situación en el buque, pero en paralelo todo lo que está pasando a nivel de muro y a nivel de terminal, es decir, cómo esos contenedores que se están por cargar o que se han descargado se van agrupando, se van esquivando, se van posicionando para la siguiente fase que es la retirada del importador o la subida al barco. Y ahí ya tenemos 3, 4, 5 sistemas en paralelo que están en condicionamiento. Cuando tenemos carga refrigerada, carga que se va enchufando justamente para no perder la cadena de valor y la cadena de frío de esa logística. Monitoreo a distancia de esos contenedores que están enchufados, de manera de evitar tener una persona atrás de cada lote de contenedores, viendo justamente cuál es el nivel de temperatura, el nivel de aire que se le está alimentando por ventilación, en el caso de las frutas, etcétera, etcétera. Por lo cual, realmente no tendríamos el ritmo y el nivel de comercio que hoy por hoy existe en el mundo si esta evolución en la logística por medio de la interacción tecnológica y la digitalización no hubiese sido posible y no hubiese avanzado a tal nivel. Siguiendo, me quiero enfocar en lo que es la seguridad eh, y cómo aporta la logística 4.0 a la seguridad portuaria. Entonces, hoy más temprano comentaba que tenemos un enfoque de la seguridad preventiva, es decir, poder adelantarnos a situaciones que se pueden dar en una estiva, situaciones de inseguridad, situaciones cuando en lo que es el crimen organizado, la contaminación de algún contenedor, eh, por medio de sistemas y de software inteligente. La reducción, y acá ya con un enfoque más en la salud y en la ocupacional y en el safety del trabajador, la reducción de tareas repetitivas, la eliminación de tareas repetitivas, una mayor capacidad y formación que se le da a las personas justamente para que puedan hacer su trabajo de manera más sostenible y que tiene foco en eso que conversábamos hoy más temprano, de lo que aparenta ser ya la logística 5.0, que apunta al bienestar del trabajador. Hoy tenemos un enfoque sistémico donde ya, por ejemplo, lo que hace a la logística y a la actividad portuaria no se enfoca solamente en los puertos, sino que ya está pensando en cómo va a volver ese trabajador el día de mañana, al otro día. Entonces, nosotros, por ejemplo, una máxima que aplicamos en Montecón es, nosotros queremos que el trabajador salga mejor de lo que entró. Porque de esa manera va a poder disfrutar mejor su tiempo libre. Va a poder dedicarle el tiempo que corresponde a la familia. Y va a poder venir mejor mañana. Y eso lo hace sostenible. Entonces, a esos efectos,
uno tiene que aprovechar la tecnología de manera de que el trabajo sea cada vez menos arduo, sea cada vez más seguro y comparta los conceptos de eficiencia, de productividad, sin que afecten a una parte únicamente, como antiguamente era al caso de los trabajadores. La seguridad también hacia los equipos automatizados. Hoy nosotros vemos que gracias a la tecnología y a este nuevo concepto del cual estamos hablando, tenemos equipos que próximos a acercarse a una persona que invade el, el- el radio de seguridad del equipo, el equipo se detiene, el equipo se apaga, el equipo disminuye la velocidad para no generar un impacto y eventualmente un daño mortal o un daño muy severo. Todo eso son aspectos y esa interacción hombre-máquina, donde se ha visto sobre todo el avance de la tecnología, es un aspecto que nosotros destacamos mucho y es justamente a lo que esta presentación le hemos dado el enfoque. Ahora bien, la evolución, el desarrollo de la tecnología asociada a la logística 4.0 y la intervención en la operativa portuaria presenta un montón de desafíos. Si quieren, podemos ir hacia la slide de desafíos. Eh, y es justamente lo que yo comentaba hoy más temprano, que hacia no hay logística 4.0 y no habrá logística 5.0 sin personas. Sí va a haber con personas cada vez, ojalá, disfrutando más de la actividad, teniendo una actividad mucho más sostenible. Pero los aspectos de desafío que nos presentan son, por un lado, la ciberseguridad. Generalmente estos sistemas, una vez que son atacados, bloquean toda la actividad. Y ese es un gran desafío, porque la actividad debe seguir. Entonces, esa actividad hay que acompañarla con una capacitación y una formación tal de manera que pueda el trabajador sustituir estos elementos sin dar de baja la actividad ante un ataque. Hoy por hoy, la industria del ciberataque es la tercera industria en el mundo, lamentablemente, por los costos y gastos que genera, como por los gastos de rescate que solicita. Estamos hablando de una industria en torno a los 500 billions en el mundo. Y los puertos no escapan a eso y diariamente conocemos situaciones de ataque. Por lo cual, la tecnología y el avance es importante, pero no se puede perder la formación y la capacidad de pensar a los efectos de poder seguir adelante, no al mismo ritmo, lógicamente, pero las personas tienen que tener la capacidad de poder seguir adelante en estos casos de ciberataques. Luego están los desafíos ambientales. Uno de los focos que vemos en lo que es la industria 5.0 es la producción responsable, la producción que tiene en cuenta lo ambiental. Es decir, aumentamos eficiencia, aumentamos productividad y por lo tanto aumentamos el comercio, pero siendo responsables con el ambiente. Posteriormente, lo que conversamos a lo largo de esta presentación, la eliminación de tareas rutinarias, el mayor aporte de valor por parte de la persona, del trabajador. Y todo esto debería ir redundando como desafío a lo que es la industria 5.0, que es una contribución a una permanente capacitación, de manera que no perdamos nunca justamente o nos dejemos solamente llevar por las herramientas. Y a mí me gusta siempre poner un ejemplo que es el Waze. Nosotros no debemos o no deberíamos dejar de saber cómo llegar a destino y apoyarnos solamente en el Waze. Tenemos que tener capacidad todavía para seguir haciéndolo por los propios medios. Y ese es un gran desafío. Y luego, lo que le llamamos el work-life balance, que en definitiva también tiene un gran desafío en ese sentido, porque
no va a haber comercio ni desarrollo en la medida que no haya gasto. Y el avance y el desarrollo tecnológico tiene que introducir el concepto de alguna manera, el valor y el salario y la capacidad que la sociedad tenga para poder balancear de manera lógica su ocio, su capacidad de trabajar y en definitiva mantener ese consumo. Finalmente, conclusiones asociadas a la logística 4.0. Este concepto de puertos inteligentes, a través de los distintos ejemplos que fuimos dando en la presentación, que no pueden perder esa capacidad de pensar, herramientas que contribuyen no solamente a la gestión de la operativa, sino a la seguridad de la persona, esa interacción hombre-máquina cada vez más segura, evitando trabajos que tienen una serie de riesgos, hacerlos más sostenibles, más seguros, porque en definitiva de eso se trata. Crear más valor en el aporte, el aumento de la eficiencia, la trazabilidad de la información online es valor. La seguridad, todo lo que es el combate al crimen organizado en los puertos, puntualmente, que son brechas de seguridad importantes que deben ser consideradas. Y la sostenibilidad, el crecimiento del consumo, del comercio y de la actividad no puede desconocer la actividad ambiental. No me quiero extender más, le quiero agradecer el tiempo dedicado y estoy, por supuesto, a las órdenes para responder las preguntas que entiendan pertinentes. Muchas gracias, Martín. Una excelente ponencia. Realmente cómo viene trabajando Montecom con el uso de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero centrada también en no perder la estabilidad a nivel personal, ¿no? Así que las preguntas las voy a desarrollar posterior al culmino de la ponencia también de Alexander para compartir un poco desde la expertise de cada uno, sus orientaciones y recomendaciones que nos podrían brindar. Sin más, quiero darle el pase a Alexander Cardoso, quien nos acompaña esta mañana también. Bueno, buenos días. Un gusto. Bueno, muy interesante la presentación del compañero, del colega. Voy a estar compartiendo pantalla. A ver si me confirman que se esté viendo, por Sí favor. se ve, Alexander. Perfecto. Bueno, em, vamos a ver un poco el tema de logística 4.0 y digitalización. Mi expertise básicamente siempre es la logística bajo techo. Hace 25 años que trabajo, empecé como auxiliar de depósito, me estuve preparando y hoy en día hace 7 años que soy consultor independiente, trabajando en varios países. Tengo la fortuna de haber hecho cosas también para Perú y participar en muchos congresos y conferencias para diferentes universidades en su país, así que soy un agradecido de las oportunidades. Hoy voy a tratar de compartir con ustedes un foco sobre algo que en logística muchas veces es un poco ruidoso, vamos a decirlo así, y entender un poquito cómo la industria 4.0 nos puede ayudar a saltar estos obstáculos o ruidos que pasan. No voy a definir de nuevo Industria 4.0 porque ya lo hizo mi compañero Martín. Lo que sí me voy a centrar es que estoy totalmente de acuerdo y siempre hago mucho foco en lo que son las personas dentro de lo que es el sistema de trabajo. De hecho, nuestros sistemas de trabajo se soportan sobre las personas. Y si no entendemos eso y creemos que la tecnología, como a mí me gusta decir, el cacharrito que incorporamos es la solución en sí mismo, vamos a tener algunos problemas. Conceptualmente, lo que vamos a ver hoy es el ejemplo de qué necesito, cuánto necesito y cuándo lo necesito. Esa respuesta
que involucra a planificación de la demanda, gestión de inventario, compras, adquisiciones, gestión de almacenes, muchas veces termina siendo, créanme, un pequeño dolor de cabeza, porque no está claro el cómo hacerlo, no tenemos una metodología, etcétera, etcétera. Entonces, existen, obviamente, todo tipo de soluciones tecnológicas, pero como decíamos, lo que tenemos que entender es que necesitamos potenciar a las personas. Entonces, pongo el ejemplo de una metodología que es el DMRP, y donde hay muchas opciones en cuanto a soluciones basadas en la metodología. Entonces, hablamos de conectividad, hablamos de trazabilidad, hablamos de visibilidad, hablamos de consumo y análisis masivo de datos históricos, ajuste de inventario mínimos y máximos, que en la realidad las empresas no son capaces de hacer a mano. O sea, hoy una empresa que compra y revende no podría tener analistas automatizando, perdón, ejecutando mínimos y máximos basados en demanda real a través de Excel. Y en eso creo que estamos de acuerdo. O sea, nadie sería capaz de poder ir ajustando eh, esos mínimos y máximos y en tiempo real. Entonces, la tecnología termina siendo un facilitador y un habilitador para un cambio, un ajuste. Necesito ser más productivo, necesito tener mejor nivel de servicio. Pero lo que tenemos que buscar realmente es una transformación. Y ahí muchas veces es donde las organizaciones quedan cortas porque se focalizan en una solución, pero no se focalizan en acompañar a las personas muchas veces en esa gestión del cambio tan necesaria, porque estamos cambiando la manera de trabajar, estamos cambiando los procesos, estamos incorporando nuevas tecnologías, estamos cambiando infraestructura, estamos haciendo un montón de ajustes y generalmente no acompañamos a las personas en ese trayecto. Entonces, un concepto que les quiero dejar hoy es que obviamente utilizo y gestionamos proyectos con inteligencia artificial, pero no se olviden de la inteligencia natural. Desarrollen la inteligencia natural dentro de las organizaciones. Es que hoy en día parece que todo pasa por la IA y la inteligencia artificial más la inteligencia natural es una combinación ganadora que las organizaciones tienen el desafío de llevar adelante. Entonces hay mucha gente que se centra solamente en un prompt y que me diga qué es lo que tengo que hacer o que me dé un código o que me dé una analítica. Obviamente que la función se potencia con las personas. Entonces, hoy, en la etapa que estamos viviendo, aún hay empresas que trabajan sobre modelos de los años 70, 80 en cuanto a cadena de suministro, eso es innegable, y en donde realmente el partido se juega en la transformación cultural y en el entendimiento de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, con los años entendí que esto no es una solución mágica y que los cacharritos, los robots y todo lo que puedas invertir, si no es sostenido y no es comprendido y no hay un propósito unificado con las personas, se tumba el proyecto. Y conozco empresas que han comprado automatismo acá en Uruguay, por ejemplo, y su automatización no pasa del 70% de productividad de lo que le habían dicho que iba a hacer. Y eso es porque no hubo un buen diagnóstico, eso es porque se usó la billetera, pero realmente no se hizo un análisis y no se acompañó a las personas tampoco en el proceso de implementación. ¿Sí? Entonces, automatizar, segundo concepto importante, automatizar un proceso que es ineficiente, lo que va a hacer es que primero sea más ineficiente, segundo, se lo pongas más complejo a las personas, y tercero, le estás agregando costo. Y acá no hablamos de inversión. Acá hablamos literalmente de costo. Es que uno invierte, pero en realidad no sabe cuál es el ROI. Es que me olvidé que me faltaron 4 robots porque la productividad no me da. Es que no me di cuenta que tenía que tomar gente Safral para ayudarme en la incorporación de la tecnología. Y siempre con esa mentalidad que tenemos que cambiar, conozco casos en donde los que caen son algunas personas del sistema de trabajo. Por ejemplo, el gerente de logística.
¿Por qué? Porque la primera pregunta cuando hay un problema dentro de una empresa generalmente es quién es el culpable. Entonces, hablamos de eh, mucha tecnología, hablamos de sensores, hablamos de robots y demás, pero todo esto tiene que ir acompañado de un entendimiento profundo y de un cambio de mentalidad realmente profundo. En mi caso, trabajo hace 7 años en lo que son conceptos de excelencia operacional, entonces me baso en personas, me baso en procesos y en incorporación de tecnología de una manera adecuada. Y de hecho, el framework que utilizo es Lean, en donde el 60-70% de los proyectos de mejora que gestionás dentro de una empresa son permeables a la digitalización, a través de una app sencilla, a través de un formulario, etcétera, etcétera. Siempre está muy ligado a primero entender la carga de trabajo, a optimizar el proceso, exprimirlo al máximo para luego digitalizar y automatizar. Entonces, si hoy para mí es interesante poder también comentar que el objetivo de la cadena de suministro termina siendo hoy la disponibilidad eficiente de un producto o del servicio que estoy brindando para unos ciertos clientes. Y es importante entender que la gestión de la cadena de suministro en el ámbito que sea servicios, productos, etcétera, termina siendo hoy para mí una organización y una estructuración. O sea, es una forma de organizarme y una forma de crear una estructura dentro de la organización, con una lógica de proceso, con unas capacidades y competencias necesarias para poder responder a esa necesidad que tengo. Y la visualización en tu en de principio a fin, ¿sí? Es muy importante. Y también entender las expansiones y las interacciones que se dan dentro de la cadena de suministro. O sea, yo voy a tener un cliente, pero ese cliente va a tener otro cliente y puede tener otro cliente. Entonces tendría que desarrollar clientes o también al cliente del cliente o al cliente del cliente del cliente. Y si me voy para el otro lado, si estoy hablando de proveedores, ¿hasta dónde aseguro la calidad? ¿Solamente hasta mi primer proveedor o al proveedor de mi proveedor o al proveedor del proveedor de mi proveedor? Entonces las redes son sumamente complejas, necesitamos trazabilidad, necesitamos visibilidad, pero necesitamos principalmente romper paradigmas y entender que lo más complejo y lo más profundo es el cambio de mentalidad. Y que el primero que tiene que cambiar soy yo desde mi puesto de liderazgo. Y no solamente las personas como muchas veces creemos, o sea, la gente de piso. Entonces, hablé de una lógica por procesos, ¿no? Entonces, cuando vos querés automatizar, tenés que digitalizar, lo primero que tenés que hacer es mapear el proceso. Entonces, uno de los temas que pasa es que queremos saltarnos a automatizaciones, pero no tenemos mapeados los procesos, no entendemos los cuellos de botella, no entendemos los traspasos que pasan de departamento a departamento, no entendemos los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, una lógica por procesos habla de entender realmente a través de diferentes mapas. En este caso pongo un mapa funcional cruzado que tiene unos ciertos beneficios para algo que quiero ver muy específico, pero tengo diferentes tipos de mapeo. El tema es preparar a las personas para que puedan hacer un mapeo y que no dependan siempre de un externo, de un consultor, para que venga a hacerte los mapas de tus procesos, porque no tengo personas que estén preparadas para hacer este tipo de trabajo. Entonces, es importante el diseño de proceso. Y les dejo un tip para que lo prueben. Generalmente cuando uno diseña un proceso, más allá de las cargas de trabajo, tiempo, pasajes entre departamentos, etcétera, etcétera, uno diseña desde el principio hacia el final, ¿no? Hacia el cliente. Nosotros cuando trabajamos en Lean lo hacemos al revés. Primero entendemos los requerimientos de los clientes para después diseñar el proceso. Probá a hacerlo al revés, entendiendo las expectativas, las necesidades y los requerimientos del cliente. Y ustedes me van a decir, es que tengo muchos clientes, lo vas a tener que segmentar, vas a tener que hacer un montón de trabajo. Acá no hay recetas mágicas. Pero primer concepto que les decía, entonces, la lógica de procesos. Es importante. Segundo, capacidades. ¿Sí? El conjunto de recursos, de tecnologías, de sistemas que permiten ejecutar los procesos de la empresa. O sea, hoy en día las empresas
año 2025 hay un montón de empresas que manejan stock, pero no tienen trazabilidad y visibilidad sobre sus stocks. De hecho, yo hace 6 años que implemento sistemas WMS y he visto empresas pequeñas, medianas, grandes y muy grandes que al día de hoy trabajan con Excel o con una impresión desde su ERP, en donde los chicos andan por el almacén a papel, buscando las cosas de memoria. Cuando hay rotación de personal, no sabemos dónde están las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema de gestión de inventario hoy en día te tiene que dar información. Este es un ejemplo de un sistema que yo implemento en donde tiene una analítica de inventario por SKU, en donde acá te muestra el estado de la edad de tu inventario. También trabajo con modelos de DMRP, de implementación de sistemas, en donde te está diciendo cuándo tenés que comprar, cuánto tenés que pedir, te hace toda la analítica y creación de buffers en tu red de distribución. Pero entonces, ¿necesitamos a la tecnología? Claro que sí. ¿Para qué? Para acelerar procesos, para dar mayor confianza en lo que hacemos y para ser más eficientes. Velocidad, eficiencia, confianza. Y obviamente, cuando estamos hablando de operaciones, como decía Martín, obviamente toda la parte de seguridad, que es sumamente importante, ¿no? Y lo otro, hablé de competencias. Entonces, ¿la gente está preparada realmente para gestionar lo que tiene que gestionar? O sea, incorporamos un sistema nuevo, incorporamos una automatización. Es que queremos pasar de 0 a 100 en 2 minutos. ¿Nos hemos detenido a entender cuáles son las competencias y habilidades que realmente necesitan las personas? ¿Formamos o entrenamos? Porque no es lo mismo. La formación, yo le estoy dando una teoría, le estoy dando una metodología, le estoy dando unas herramientas, y el entrenamiento es acompañar para ejecutar. Entonces, generalmente muchas veces las empresas, cuando te llaman para una capacitación, le das una teoría, le das unas herramientas, le explicás la diferencia entre una y otra. Generalmente no hay tiempo para entrenar, entonces terminás con una capacitación volada de 8 horas que la gente se lleva a titulares. Entonces, una cosa es formar a las personas, otra cosa es entrenar a las personas. Son dos conceptos diferentes que para mí son complementarios. Entonces yo puedo enseñar la técnica de resolución de problemas en 2 horas. Ahora, ¿cómo lo hacen después en la empresa? Bueno, ahí hay un tema. Entonces es importante diferenciar este tipo de conceptos y es importante, yo por ejemplo tengo, aunque parezco mucho menos, tengo 43 años, parezco de 25, lo sé, pero en 43 años nunca me hicieron una matriz de competencia. Y trabajé en empresas muy grandes. Hoy en día trabajo con clientes y una de las cosas que, no voy a decir peleo con clientes, es que ellos entiendan cuáles son los intereses y capacidades reales que tienen sus equipos. Y que no simplemente digan es que necesitamos un curso. Necesitamos un curso. ¿De qué y para qué? ¿Y con qué propósito? ¿Cuáles son las habilidades y necesidades que tenés realmente? Es que compramos una capacitación para 30 personas de diferentes departamentos y a todos les enseñamos lo mismo. ¿Y de dónde sale esa necesidad? De un preconcepto, de una idea, de un deseo, porque a un gerente hace 20 años le enseñaron esas herramientas y cree que va a funcionar. Ahí hay una disfuncionalidad, hay algo que tenemos que resolver dentro de las organizaciones en cuanto al entendimiento de cuáles son las necesidades reales de nuestros equipos. Entonces, eh, para redondear un poco con el tema, realmente estos sistemas a través de la industria 4.0 hacen accesible lo que hasta ahora era inaccesible para las empresas. Pero volvemos a lo mismo. Yo puedo tener, como les estoy mostrando ahí unas pantallas, un sistema para pyme, para empresa mediana, para empresa demasiado grande, para las transnacional. Puedo tener un sistema de MRP de diferentes precios, con diferentes funciones, diferentes colores, presentaciones y demás. Pero si la gente no entiende que no es solamente mirar la pantalla y ver las alertas, sino que cada cosa que él toca como un parámetro de reposición afecta a la cadena de distribución de tu empresa, y si no entiende cómo realmente funciona la metodología,
vos lo que estás haciendo es automatizar un proceso ineficiente. Y el sistema va a dar unas ciertas recomendaciones, pero en definitiva la gente no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, el cambio profundo, y pongo un ejemplo por acá, ¿cómo calculamos nosotros generalmente el stock? Bueno, primero hay alguien que expresa un deseo, dice, vamos a vender tanto. Generalmente es un comercial, ¿no? Dice que de esto vamos a vender tanto. Entonces, después hay alguien que dice, bueno, vamos a ponerle un poquito más porque capaz que nos quedamos sin, ¿no? El por si acaso que me gusta decirle a mí. Después, en el medio hay alguien que dice, pero espera, espera, porque tenemos stock. Entonces, a eso que proyectaste hay que restarle. Y después alguien dice, pero mirá que está viniendo un camión, entonces también se lo restamos. Y más o menos, no importa si es en Perú o en Uruguay, todo el mundo lo hace medio parecido. Eso termina siendo un proceso ineficiente de estimación de qué es lo que necesito. Entonces, ¿tengo herramientas para hacerlo? Sí. Tengo que entender la metodología, tengo que preparar a las personas. Y les dejo 4 preguntas importantes, ya que me focalicé en esto, en qué necesito, cuándo lo necesito y cómo lo necesito. Que es, ¿qué demanda debo satisfacer ahora? ¿Lo tenemos claro? ¿Qué inventario realmente tengo disponible? ¿Qué demanda futura es relevante contemplar y poder satisfacer? ¿Y qué está llegando al inventario? Entonces, estas preguntas que parecen muy simples, los invito a que en su empresa, si sirven desde inventario a sus clientes, realmente se lo planteen y vean de dónde se está sacando la información. Hoy en día necesitamos transformar datos en información, traducir todo esto de una manera sencilla para poder trabajar de una manera mucho más efectiva y eficiente con nuestros equipos. Entonces, existe una imperiosa necesidad de adaptación, porque esa es la realidad. Hoy la cadena de suministro necesita adaptación. La industria 4.0 nos da un montón de soluciones que nos lleva a un nivel de entendimiento de procesos, de visualización, de trazabilidad muy importante. Hoy en día el entorno es muy cambiante y es muy vertiginoso en cuanto a cómo podemos aprender de lo que está pasando. Entonces, obviamente necesitamos modelos de aprendizaje automatizados, de procesos de datos muy grandes, y es crucial desarrollar y mantener siempre las capacidades de aprendizaje en nuestra organización. Entonces tenemos que seguir el ritmo y tenemos que anticiparnos a lo que son las necesidades estratégicas, tácticas y operativas. Así que bueno, para mí era un poco focalizarme en algo que sé muchas veces es como un pequeño dolor de cabeza, que es cuánto necesito, cuándo lo necesito y dónde lo necesito. Y me pareció interesante poder verlo, ya que también íbamos a tener una visión más hacia operaciones de puerto y demás, que también es un tema muy interesante. Así que bueno, de mi parte, agradecer la oportunidad y bueno, quedo por acá a disposición para las preguntas. Muchas gracias, Alexander. Realmente toda la información que nos has compartido es relevante para todos nosotros porque realmente el liderazgo es sumamente importante y eso no depende solamente del sector logístico, sino aplica en todos los sectores. Has tocado un tema transversal importante que es aplicable a todos los sectores de nuestro país también. Sin más, voy a realizar una pregunta a cada uno, de acuerdo a las ponencias que hemos seguido con cada uno de ustedes. Martín. Martín, nos mostraste cómo Montecom ha incorporado la automatización, la inteligencia artificial y también el análisis de data para mejorar tanto la eficiencia y la seguridad en sus operaciones. En este camino hacia los llamados puertos inteligentes, ¿cuál consideras que es el mayor desafío para mantener el equilibrio entre la innovación tecnológica, sostenibilidad y desarrollo humano en este tránsito hacia la industria 5.0 dentro de las operaciones logísticas? Es una pregunta muy buena y muy interesante. En ese camino intervienen un montón de sectores. La gente, por un lado, la tecnología existente, los gobiernos, porque en el ámbito portuario se manejan muchos intereses, intereses nacionales, intereses
intereses extranjeros también. Entonces, los gobiernos también juegan un partido muy importante. Hoy por hoy los grandes puertos internacionales o las grandes compañías en lo que hace a terminales portuarias no son más de 7 u 8. Ha pasado también una integración vertical muy grande y tenemos grandes grupos asociados a eso, lo que también lleva a una homogeneidad de los sistemas y de la tecnología aplicada. Yo creo que a los efectos del avance y de ir haciendo la transición 5.0, eh, como en todo sistema, y lo escuchaba muy bien a Alexander, tiene primero que haber un muy buen diagnóstico de lo que se quiere, de a dónde se quiere llegar. Si no tenemos claro hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, eh, es muy difícil que lo que vamos construyendo en el camino tenga un final de éxito. Va a tener un final muy próximo, quizás al éxito, pero que va a llevar una serie de golpes en el proceso, algunos lógicos y otros evitables. Entonces, tener claro cuál es el objetivo final y y armar ese desarrollo que haga la industria 5.0, el camino asociado y lógico para poder llegar hasta ahí es fundamental, es muy importante. Ahora, creo que estamos en un momento de debate a nivel mundial este, muy relevante en cómo lograr que en definitiva las personas no pierdan capacidad económica, de manera de poder mantener la economía al ritmo, cada vez a un ritmo mejor, más creciendo, más dinámico, pero a la misma vez trabajando un poco menos o trabajando de manera más sostenible, me gusta decirlo a mí. No digo trabajar un poco menos porque hemos visto que estas herramientas generan mayor aporte de valor y hoy por hoy somos N veces más eficientes y productivos de lo que éramos hace 20 años, 30 años y más. Entonces, acá generalmente se asocia el trabajo con el esfuerzo físico y no necesariamente es así, por lo menos en lo que respecta a lo que es la actividad portuaria y logística. Entonces, si logramos nivelar las expectativas y si logramos, si se logra encontrar una respuesta a lo que es el aporte de la tecnología sin perjuicio de eh, el derrame económico hacia los distintos factores que integran la economía, se mantiene un, un sistema dinámico y equitativo, bueno, entonces seguramente estemos yendo hacia una nueva era de la industria, probablemente llamada 5.0, donde los ejes van a ser tener cada vez una relación de equilibrio mayor en el trabajo, el ocio y la sostenibilidad del trabajador y de las personas en general, una responsabilidad ambiental cada vez más consciente y real. Estos son conceptos que se han banalizado mucho en el mundo, pero que creo que cada vez se va más hacia algo real y medible. Y en definitiva, un nuevo equilibrio donde lógicamente el protagonismo de la tecnología siga siendo cada vez mayor, pero donde el elemento diferencial sea cada vez más también la persona. Gracias, Martín. Tienes toda la razón en lo que nos acabas de comentar. Y ahora ya para cerrar, le hago esta pregunta muy breve, con una explicación también breve de tu parte, Alexander. En tu exposición mencionaste la importancia de no automatizar procesos ineficientes y de entender que la tecnología debe tener propósito. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que es el primer paso que una organización debería dar para iniciar un proceso de transformación digital realmente efectivo, centrado en las personas y no solamente en las herramientas? Bueno, lo primero que hay que hacer es, la primera pregunta es ¿por qué y para qué? Y esa pregunta a veces nos la saltamos. Entonces, lo primero que tengo que entender es ¿por qué necesito incorporar esta tecnología y para qué? Y sobre eso hacer un análisis y un mapeo, en mi caso le llamo discovery, de entender
qué es lo que vamos a digitalizar. Y lo que también tenemos que entender es que lo que seguramente implementemos necesite ajustes de partes de procesos de nuestra parte. O sea, va a haber cosas que se van a poder personalizar en la solución y hay otras que nosotros vamos a tener que eh, cambiar. Y ese proceso que es desde el estado actual, la transición y el estado futuro, debe ser acompañado. Y esto muchas veces a las empresas, cuando uno habla de implementar un WMS y le habla de gestión del cambio, te quedan mirando y te dicen es que esto es un gasto. Y Ujú, en realidad no es un gasto. Es una inversión dentro del proyecto que muchas veces no está contemplado o que se ve como un ujú. gasto. Pero entonces, análisis de proceso y entendimiento que estamos ejecutando cambios. Y el cambio, según cómo lo gestiones, es el nivel de dolor que le da a las personas. Entonces, si gestionas bien el cambio, seguramente la interacción entre personas, procesos, tecnologías y demás va a ser mucho más satisfactorio que si no lo gestionas. Muchas gracias, Alexander, y tienes total razón. La tecnología no es un gasto, sino es una inversión. Y quiero comentarles que hemos llegado al cierre de este bloque sobre logística 4.0 y automatización. Así que quiero cerrar con pequeñas reflexiones que he recogido de cada una de las ponencias. Con Martín González hemos visto cómo la tecnología aplicada a la operación portuaria puede generar un impacto real a nivel de más seguridad, mayor eficiencia y sostenibilidad, pero sobre todo una transformación que conecta personas y sistemas en tiempo real. Y con Alexander Cardoso hemos comprendido que automatizar no solo es digitalizar procesos, sino también es hacerlo con propósito, con equipos capacitados y con una mirada integral a todo el negocio. A ambos, muchísimas gracias porque ha sido una mañana de lujo realmente para todo el equipo de Certos. Muchísimas gracias y doy el pase a Moisés Quiñones.